Cuando recordamos el segundo viaje misionario del apóstol Pablo, cómo se había separado de Silas de Bernabé, porque los dos, después de haber terminado el segundo viaje, el primer viaje y estando ya, habían pasado un tiempo, se pusieron de acuerdo y dijeron, vayamos y visitemos en orden las congregaciones de la iglesia, las que se habían instituido, que estaban predicando el evangelio. Y está bien, y empezaron a hacer planes, y dentro de los planes de Bernabé era llevar a Juan Marcos, y cuando le propone eso Bernabé a Pablo, no lo acepta, y incluso aparentemente se medio enojaron los dos, y cada quien se fue por su lado, ¿verdad? Entonces Bernabé, tomando a Juan Marcos, se fue para Chipre, y Pablo, tomando a Silas, se fue para pasar por la tierra del nacimiento de Saulo. Y el hombre a veces se propone una cosa y Dios tiene otra. Y esto debemos de estar conscientes, ¿verdad? El apóstol Pablo quería ir a predicar a Galacia y el Espíritu se lo impide, no le deja ir. Y luego quiere ir hacia el sur, ¿verdad? Y tampoco el Espíritu le deja ir, ¿verdad? Entonces ellos están allá por Troas, y ahí alguien tiene una visión donde un varón macedonio les decía, vengan y ayúdenos, ¿verdad? Entonces, por primera vez, el evangelio va a predicarse en Europa, cuando menos así se piensa, ¿verdad? Y cruzan lo que es el Asia Menor, ¿verdad? Ahí de Troas, y llegan a Filipos. Para esto ya van 4 personas, cuando menos conocidas o que menciona la Biblia. Aparte de Pablo y de Silas, va Tito, que se les había unido allá en Derbe, y luego allí en Troas pues se les une Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces llegan a Filipos, predican el evangelio, por causa de predicar el evangelio y hacer algo que no les gustó a algunas gentes de ahí, Pablo es puesto en la cárcel, ¿verdad? Y él juntamente con Silas, ¿verdad? Pero ellos no pidieron eso. Sin embargo, miramos la mano de Dios, el plan de Dios, y allí se convierte al cristianismo el carcelero de Filipos, su familia, amigos, y la iglesia se estableció allí en Filipos, ¿verdad? Pero Pablo tiene que seguir llevando el evangelio, y llegan a Tesalónica, y allí se establece también la iglesia, y no algunos enemigos de Pablo, ¿verdad? Incluso lo quieren matar, y Pablo tiene que huir de Tesalónica y llega a Berea. Y allí en Berea, dice el libro de los Hechos, escribe Lucas, que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras cada día para ver si las cosas que se anunciaban, que se predicaban, así eran. Eso lo leemos allí, es un versículo que debemos de tener en nuestra mente y ponerlo en práctica. Es Hechos 16, versículo 11, ¿verdad? Allí también llegan los de Tesalónica, los que iban siguiendo a Pablo, y también lo quieren matar allí, y Pablo hace como que se va a ir por tierra, salir de Berea, pero se va en barco y llega a Atenas. Allí en Atenas lo dejan los hermanos
que le llevaron y les dice, díganle a Silas y a Timoteo que los espero por acá. Y él se va a Corinto, ¿verdad? Allí en Corinto dice la escritura que allí se encuentra con una pareja cristiana que se llamaban Aquila y Priscila, y se juntaron y hicieron buena amistad y eran de la misma, del mismo trabajo. Ellos hacían tiendas, ¿verdad? Así que de esa manera se costeaban todos sus gastos. Entonces, Pablo está en Corinto y tiene problemas con los de la sinagoga, y pues Pablo tiene miedo, ¿verdad? Pero viene una comunicación de Dios con Pablo y le dice, no temas, habla y no calles la palabra. Yo tengo aquí mucho pueblo y nadie te hará daño. Entonces Pablo se queda allí en Corinto 1 año y 6 meses. Y esos no eran los planes de Pablo, probablemente, ¿verdad? Pero miramos la providencia de Dios, ¿verdad? Después, el apóstol Pablo decide irse de Corinto y se va a Macedonia. Y se van con él Aquila y Priscila. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, ¿verdad?, que los dejó allí, ¿verdad? Dice allí, los deja allí en Éfeso, en Éfeso, y discute con los de la sinagoga, pero discuten en el sentido de pareciera que quieren saber qué es aquellas cosas que está hablando Pablo, este hombre, ¿verdad? Y le invitan a quedarse, pero él no accede. Y les dice en el versículo el 21 del capítulo 18, volveré a vosotros si Dios quiere. Y esto es lo que nosotros podemos mirar en las cosas que nos suceden. Todo está en la providencia de Dios, ¿verdad? El vocablo providencia significa una disposición anticipada para que se logre un propósito o un fin. A Pablo le dicen, quédate con nosotros y háblanos del evangelio, de ese Jesús, de ese Cristo. Dice, no, tengo que pasar la fiesta allá en Jerusalén, pero si Dios quiere, volveré, ¿verdad? Y en estos tiempos, prácticamente 1 año llevamos, cuando empezaron a surgir lo de la pandemia. Y primero pues teníamos unos planes para cuando se determinó aquí por la Junta de los Ancianos y algunos hermanos más, para no exponernos, nos reuniéramos en nuestras casas, ¿verdad?, con algunos otros hermanos. Y el hermano Wally, el hermano Toño y yo hicimos un pequeño plan, ¿verdad? Mira, tú estas familias, yo estas y aquellas, ¿verdad? Pero cuando yo hablo con las familias que según esto yo iba a tratar de estar con ellos, me dicen no, ¿verdad? Porque no queremos acercamiento, ¿verdad? Y así fue. Entonces quedamos aislados unos domingos, ¿verdad? Que oíamos predicaciones de hermanos de la Iglesia de Cristo allá en Houston, aquí en el Valle, en Laredo, en Torreón, en Monterrey, etcétera, ¿verdad? Y después tuvimos incluso una clase
por medio de Zoom, ¿verdad? Y pues algo que yo ni siquiera sabía que existía ni cómo se podía manejar eso. Y entonces lo que miramos fue que teníamos una clase activa en el que estaban por pantallitas, ¿verdad? Estaban familias de Oaxaca, de Puebla, de Monterrey, de Dallas y de aquí del Valle. Y gloria a Dios, ¿verdad? Y yo pensé, cuando Satanás miró que las congregaciones dejaron de congregarse en sus edificios, qué bueno, ha de haber dicho, ya no se va a predicar de Cristo, no se va a predicar el Evangelio. Pero, qué contrariedad para Satanás, ¿verdad? Porque hay muchos medios que ni siquiera yo sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero yo les digo a algunos hermanos, pues allí los veo en Facebook, ¿verdad? Pero el YouTube y que el WhatsApp y que no sé qué más, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es que Mateo 28 y versículo 19, cuando dice, id por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos capítulo 16 y versículo 15, el Señor les manda y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, es lo que se está haciendo. Por estos medios electrónicos, el evangelio está llegando a muchos lugares y queda allí creo que le llaman la nube o no sé cómo le llaman, ¿verdad? Pero, por ejemplo, esta predicación, esta exposición de la palabra, algunos quizás las estarán oyendo y lo podrán oír mañana o pasado mañana o no sé cuándo, ¿verdad? Ahí está. Y Satanás debe de haber sufrido, le ha de haber dado mucho coraje, ¿verdad? Porque la palabra se predica, ¿sí? Y aquí entra la providencia de Dios, ¿verdad? La providencia, para que tengan la definición de esta palabra, ¿verdad? Significa una disposición anticipada, ¿verdad? Para que una cosa, un plan, llegue a su propósito, se haga, ¿verdad? Pablo les había dicho a los de Éfeso, no puedo quedarme, necesito ir a Jerusalén. Si Dios quiere, volveré. Y miramos que esta pandemia, regresando a la disposición de Dios, a la providencia de Dios, para muchos, qué malo, ¿verdad? Porque familias enteras, bueno, cuando partes de familias se enfermaron de COVID. Pero podemos mirar la providencia de Dios en ello. Cuando nuestros hermanos que están pasando por estos trances, difíciles y duros, angustiosos, ¿verdad? Es como una segunda oportunidad, no sé si se pueda decir así. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo mal? ¿Qué Dios me está dando, me está dando la vida? Me estoy recuperando de esta enfermedad. ¿Por qué Dios me permitió recuperar? ¿Verdad? Porque Dios nos está diciendo, ¿verdad? Nos está mirando con las circunstancias. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal delante de mi Señor? Dios tiene un plan para aquellos que les ha recuperado del COVID. Dios tiene un propósito para ellos. Dios tiene un propósito para aquellos que, gracias a Él, no nos hemos enfermado y no queremos enfermarnos. Y si no queremos enfermarnos es que Dios tiene un propósito para nosotros. Esa es la providencia de Dios. Necesitamos ver que Dios es misericordioso,
Ciertamente el COVID se ha llevado a muchos hermanos, predicadores, ¿verdad? Miembros activos en alguna congregación, y se estará probablemente llevando todavía mientras esté esto, ¿verdad? Pero todo está en las manos de Dios. No debemos de quitar nuestra confianza en Él. Por eso nuestra petición siempre es: oremos por los enfermos, hermano. Sabemos de hermanos en otros lugares que están en situación adversa, ¿verdad? Y pidiendo oraciones, ¿verdad? Y oramos, ¿verdad? A veces cuando yo veo alguna petición de alguien, de algún miembro de la iglesia, y le escribo y digo: ahorita voy a orar, en este momento voy a orar por este hermano o este familiar tuyo. Y yo oro, ¿verdad? Tomo mi tiempo para orar, y ya le dije a aquella persona que necesitaba que orásemos, ¿verdad?, que yo ya oré por él y que vamos a seguir orando, ¿verdad? Bien, ¿qué tiene que ver todo esto, verdad, empieza en el libro de los Hechos, dice allá en el capítulo, creo que es 19, en el capítulo 18, ¿verdad? En el versículo 21, perdón, sino que se despidió de ellos, diciendo, de los de Éfeso: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. En el siguiente versículo, más bien vamos a leer el versículo 23, dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Este subir es probable que haya ido a Jerusalén. Generalmente, como en Jerusalén estaba el templo, y siempre se decía, cuando se iba a Jerusalén, subimos a Jerusalén. Y cuando salían de Jerusalén a otra ciudad, bajamos de Jerusalén. Entonces aquí Lucas no lo dice, ¿verdad? Pero es probable que se haya ido a Jerusalén. Y luego dice: y luego descendió a Antioquía. ¿De dónde? Pues de Jerusalén, ¿verdad? Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, ¿verdad? Entonces, ahí vienen varias cosas. Nos pasamos al capítulo 19 y versículo 8. Dice la escritura, el versículo 8: y entrando Pablo en la sinagoga, allí en Éfeso, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿verdad? En el versículo 10, en el versículo 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Versículo 10: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Se fijan? Esa es la providencia de Dios para Éfeso. Ellos le ruegan a Pablo: quédate y háblanos de ese Jesús, de ese plan de salvación. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, pero si Dios quiere, yo vendré con ustedes. Y ahí está. Y no está por un poquito tiempo. Ya lleva más de 2 años. Después de este versículo, prácticamente lleva como 2 años y medio, ¿verdad? Después va a surgir un alboroto allí en Éfeso, ¿verdad? Y Pablo tiene que irse de Éfeso, ¿verdad? Y se va a Macedonia.
Y estando allí en Macedonia, ¿verdad? Recorre y predica y evangeliza. No dice qué lugares fue, y luego regresa otra vez a Éfeso, porque había enemigos que lo querían matar todavía, ¿verdad? Y en lugar de irse en barco rumbo a Siria, ¿verdad? Él se va por Macedonia, ¿verdad? Y no quiere llegar a Éfeso, pero llega a Mileto, Mitilene creo que es, Mileto, sí, perdón, Mileto, que es el puerto prácticamente, una ciudad y puerto también de Éfeso. Y de allí manda a llamar a los ancianos. Esto lo leemos allá en el capítulo 20 del libro de Hechos, ¿verdad? Y del versículo 17, pues prácticamente hasta terminar, es un discurso en el que Pablo les dice a los efesios, él no rehuyó de hablar nada. Vamos a leer, dice el versículo, cuando vinieron los ancianos a él, el versículo 18, les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente cuando se les predica el Evangelio? Se les tiene que hablar de lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo. Él dejó la divinidad, dice Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne. Filipenses capítulo 2 y versículo 6 en delante, ¿verdad? Dice que se despojó de su divinidad, ¿verdad? Haciéndose hombre y sufrió todos los vituperios hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? El Pablo escribiendo a Timoteo dice, indiscutiblemente grande es este misterio, Dios fue manifestado en carne. Entonces, esto es lo que hay que mencionarles a muchas gentes, aunque la mayoría a veces son escépticas, no quieren, esa no es una verdad que podamos aceptar, ¿verdad? Son fábulas, son mentiras, son cuentos, etcétera, ¿verdad? Pero el mismo apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 2, ¿verdad? Hablando del espíritu que hay en el mundo, ¿verdad? Y el espíritu que los hijos de Dios hemos recibido. Dice allí en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Pablo les habló de Jesucristo, ¿verdad? Como que es Dios mismo que vino a este mundo y vino a pagar la deuda de la humanidad con Dios, ¿verdad? Porque el hombre, el fin del hombre, si no hubiese habido una acción de Dios mismo, toda la humanidad perecería. Pero Dios en Jesucristo vino a este mundo y sufrió, vino e hizo un sacrificio, ¿verdad? Ahorita no vamos a hablar de él porque sería largo, ¿verdad? Pero ese sacrificio que él hizo satisfizo a Dios, ¿verdad? Dios quedó complacido,
¿verdad? Isaías 53, versículo 11, ¿verdad? Dice, verá el fruto ah, ah, de la aflicción de su alma, dice, y quedará satisfecho, ¿verdad? Miramos nosotros que los sacrificios que se habían establecido en Israel, siempre se ofrecía la vida, o el hombre, el israelita, cuando cometía una falta, pues en realidad debería de morir, ¿verdad? Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero Dios les había dado para que los hombres ofrecieran animales para que murieran en lugar de ellos. Así que cuando un hombre iba con el sacrificio, con el cordero, o con un chivo, un toro, ¿verdad? Lo llevaba y lo presentaba delante del sacerdote y ponía sus manos sobre la cabeza del animal y decía, yo he pecado contra Dios, contra mis hermanos, contra el pueblo, contra la ley, etcétera, y así que traigo este animal para que muera en lugar mío. Y era degollado, ¿verdad? El sacerdote recogía la sangre y la aspergía dependiendo de qué tipo de sacrificio era. Bueno, lo que hizo Jesucristo, ¿verdad?, es llevar su propia sangre delante de Dios. Los israelitas tenían un día que se llamaba el día de la expiación y el sumo sacerdote entraba hasta el santo de los santos llevando sangre ajena para ofrecérsela a Dios, para santificar al pueblo, pero primeramente se santificaba a él. Pero Jesucristo entró delante de Dios, no en algo más o menos, no, entró delante de la presencia de Dios y por eso Dios quedó satisfecho. Entonces, todo eso les tenía que enseñar y les tenía que decir que la parte principal es que debemos de aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Debemos de confesarle. Dice Mateo 10, 32, me parece, si me confesares delante de los hombres, yo también te confesaré delante de Dios que está en los cielos. Todo aquel que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, hay que arrepentirse de los pecados, ¿verdad? Y nos arrepentimos, y el arrepentimiento lo manifestamos morimos al pecado, y por morir al pecado somos sepultados en las aguas del bautismo. Romanos capítulo 6 y versículo 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo escribe a los romanos y les dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos capítulo 6 y versículos 3, 4 y 5, ¿verdad? Y 6 también por ahí, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les dice a los efesios, ¿verdad? No he rehuido dejar algo que ustedes no supiesen, ¿verdad? Porque se los he enseñado, ¿verdad? Estaba en otro, dice allí en Hechos capítulo 20, vamos a ver dónde dice esto, ¿verdad? En el bueno, dice, es que al principio lo dice, ¿verdad? Y como para que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y como nada que fuese útil, ¿verdad?, para la salvación, he rehuido enseñaros públicamente y por las casas. Y luego en el versículo
25 dice, bueno, he aquí ahora yo sé que ninguno de vosotros verá más mi rostro, ¿verdad? Pero lo que miramos en esta providencia de Dios es que siempre se predica el Evangelio. El Evangelio produce la fe, ¿verdad? Y la fe, ¿verdad? Cuando se manifiesta con obediencia a Dios, ¿verdad? Pero hay una cosa que nosotros debemos de tener siempre en cuenta, tanto aquellos que están empezando el cristianismo como para aquellos que ya llevamos buen tiempo en el reino de los cielos. El cristianismo no consiste solamente en que me arrepiento, confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados, me bautizo y ya. No, allí empezamos la vida cristiana. Y debemos de permanecer fieles, debemos de modificar nuestra conducta, ¿verdad? Porque tampoco al bautizarnos, ¿verdad? Salimos y automáticamente o por magia o por milagro ya somos almas de Dios. Bueno, somos almas de Dios, sí, pero somos las más buenas personas que hay en el mundo. No, tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que cambiar actitudes, tenemos que cambiar conductas, tenemos que cambiar maneras de actuar. Tenemos que cambiar hábitos, todo para el bien, para el crecimiento nuestro. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los romanos, los primeros 11 capítulos les habla de los pecados, les habla de que todos pecaron, tanto judíos como griegos, como todos están apartados de Dios, no hay ningún justo ni aun uno, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando termina el capítulo 11, los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos, pues realmente son la doctrina, es la enseñanza, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 12, ¿verdad? Y en el versículo 1, ¿verdad? Y hasta terminar el capítulo 16, encontramos que es el cristianismo práctico. Hay que poner en práctica aquello. Por eso el apóstol Pablo empieza el versículo 1 del capítulo 12. Así que, con todo lo que les he enseñado en los 11 capítulos anteriores, así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en este versículo 2? Que debemos de cambiar nuestra mente, ¿verdad? Debemos de quitar todo lo malo, ¿verdad? Debemos de quitar todo aquello que nos perjudica espiritualmente. En una ocasión oí una ilustración, ¿verdad? De cómo sacar, dice, si tengo yo un vaso y con agua turbia, ¿verdad? Que está llena de mugre, ¿verdad? Dice, así está la mente del inconverso, ¿verdad? Dice, ¿cómo va a cambiar esa mente? Dice, bueno, dijo el de la ilustración, le pongo una piedrita y no pasa nada, le pongo otra piedrita y otra piedrita y otra piedrita, y cuando le estoy añadiendo piedras, más piedras, el agua empieza a subir y se empieza a tirarse, a derramarse, y voy llenando todo el vaso, ¿verdad? Y siempre quedará en los intersticios entre piedrita y piedrita, pues allí algo de agua sucia, ¿verdad? Porque así está nuestra mente, ¿verdad? Aunque tenemos en lo personal cada uno, ¿verdad? Puede tener unos años, unos meses, 5, 10, 15, 50 años en el cristianismo. Todavía quedan allí algunas cosas
pero ya no las utilizamos, ¿verdad? Pero me dirán, bueno, ¿y qué son esas piedritas que estamos poniendo en ese vaso que es nuestra mente? Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Aprender un versículo. Dice el salmista en el Salmo 119 y versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aprendamos ese. Aprendamos Hechos 16:11. Y los de Tesalónica, perdón, y los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las Escrituras cada día para ver si estas cosas eran así. Entonces, si llenamos, ¿verdad?, si llenamos nuestra mente de palabra de Dios, no nos va a quedar tiempo para sacar algo que se quedó ahí todavía de nuestra vida mundana, ¿sí? Y la iglesia en Éfeso, no solamente Pablo desdeñó quedarse en la primera invitación, sino que en la segunda dijo, si Dios quiere vendré, y lo cumplió. Dios le permitió, la providencia de Dios lo hizo posible. Y no unos días. Hay un versículo que dice, estuve allí con ustedes 3 años en Éfeso. Después Pablo se va de allí, llega otra vez a Jerusalén. Apenas llevaba unos días en Jerusalén y ya es hecho prisionero porque lo acusan los enemigos, ¿verdad? Y lo quieren matar y lo tienen que llevar a Cesarea, y allí está 2 años. Allí lo dejó el procurador, y luego cambian de procurador, y el procurador quería llevarlo a Jerusalén para que allá, porque los judíos le pidieron para matarlo, ¿verdad? Pero Pablo apela al César, ¿verdad? Y dice, ante el tribunal de César estoy y apelo al César. Y entonces le dicen, apelaste al César irás. Y lo mandan a Roma, ¿verdad? Después de muchas peripecias llega a Roma y está en una casa alquilada, amarrado, atado, no sé si un brazo o un tobillo de su pierna, a un soldado romano. Y allí estuvo como 2 años, y allí predicó el evangelio, allí recibía gente, ¿verdad? Allí se termina el libro de los Hechos, ¿verdad?, predicando el evangelio, y nadie le decía, nadie le prohibía nada. Y no sabemos después qué pasó, ¿verdad? Pero en esos 2 años Pablo escribió 4 cartas, ¿verdad? Una carta personal a Filemón, otra carta a la iglesia en Filipo, otra carta a Colosas y otra carta a los Efesios. Y dice el versículo 3 del capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad?, en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, como cristianos, tenemos todas las bendiciones espirituales y se pueden leer, ¿verdad?, desde el versículo 3 en delante, ¿verdad?, prácticamente hasta el versículo 15, ¿verdad? Todas las bendiciones espirituales. Quiere decir esto, ¿verdad? Por ejemplo, una bendición espiritual. Nuestros pecados han sido perdonados. Otra bendición espiritual. Nuestro nombre ha sido escrito en el cielo, en el libro de la vida. Ninguna persona que no sea miembro de la iglesia del Señor puede tener esas bendiciones. Tiene las demás, tiene las materiales como las tenemos todos. Allá en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo les dice en Mateo 5, ¿verdad? Dios hace que el sol salga sobre justos e injustos
y que la lluvia caiga sobre buenos y malos, ¿verdad? Pero las bendiciones espirituales están en la iglesia, no están fuera, ¿sí? Miren, comparándolo físicamente, cuando Dios mandó el diluvio, Noé, por órdenes de Dios, hizo un arca de madera, con todas las especificaciones que Dios le hizo. Le dijo, entrarás tú y tu familia y estos animales, etcétera, y todos los que estén dentro del arca se salvarán del diluvio. Perdón. Los que no estén perecerán. Es lo mismo la iglesia. Esa es una enseñanza física, material, que nos enseña a nosotros una verdad espiritual. El arca es un tipo de la iglesia. Nosotros, ¿verdad?, somos la iglesia. No es el edificio. Este edificio es el templo donde se reúne la iglesia para adorar a Dios. Los que estamos en la iglesia, no en el edificio, sino en la iglesia, somos los salvos. Los que no han aceptado a Jesucristo, los que no han obedecido sus mandamientos, están fuera de la iglesia. Puede ser que sean simpatizantes, estudiosos de la Biblia, pero Dios ha dicho cómo salvarse. Todos los que han pecado allá en Pentecostés, cuando se dieron cuenta de su gran pecado que habían hecho matando al Hijo de Dios, se compungieron de corazón, Hechos 2:37, ¿verdad? Y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es todo. Y en Hechos 2:47, ¿verdad?, hablando todavía de estos mismos, ¿verdad?, dice el versículo allí, el 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Él, de Cristo. No a la iglesia pentecostés, no a la iglesia católica, no a la iglesia, a la que ustedes quieran nombrar. Esos grupos religiosos pueden verlos en la historia cuando se establecieron. El grupo religioso más grande y que se inició prácticamente, ¿verdad?, es 600 años después como en el año 600 más o menos de nuestra era. Aunque en el 325 empezaban así, ¿verdad?, pero todavía no estaba muy desviado de la palabra del Señor. Y todas las demás grupos, ¿verdad?, en los años 1600, 1700, 1800, hasta en 1900, a finales de 1800 y principios de 1900, empezaron los grupos pentecosteses, ¿verdad? Pero cuando se estableció la iglesia del Señor, ¿verdad?, no había otras, nada más la de Él. La iglesia, es más, la iglesia no tiene nombre, la iglesia es propiedad. Allí lo leímos, no sé si lo leímos en Hechos 20:28, ¿verdad?, lo que estábamos viendo ahí de los Efesios, cuando les dicen los ancianos, ¿verdad?, por tanto mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Él la compró. Él la compró. La iglesia es de Él. Y Pablo no rehuyó predicarles todas estas cosas. Y ahorita lo hemos abreviado mucho, ¿verdad?, para que nosotros alcancemos, así como el apóstol Pablo cuando ya lo iban a matar, para alcanzar,
para estar seguro, ¿verdad? El apóstol Pablo sabía que lo iban a matar, no sabía cuándo lo iban a matar, estaba preso, ahora sí está preso en una cárcel, no está en una casa, y le escribe a Timoteo la última carta que Pablo escribe, y dice: yo ya estoy para ser sacrificado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego sigue diciendo otras cosas, dice: por lo demás me está esperando la corona de justicia que dará Dios, el juez justo, a todo aquel que le espera. Nosotros, dice, no solamente a mí, sino a todos los que le esperan. Y nosotros esperamos la corona de justicia. Pero debemos de permanecer fieles. Fieles. Debemos de cambiar nuestra conducta. Debemos de ser mejores hijos, mejores padres, mejor esposo, mejor esposa, mejor hermano, mejor hermana, mejor vecino. Que nadie nos pueda señalar. Y si nos señalan, que nos digan: oye, ¿por qué por qué tú eres así? En dos ocasiones, me han dicho: tú eres de la religión, ¿verdad? Porque las personas que están más o menos entre, como que quieren oír y no quieren oír, cuando ven una persona distinta a ellos en cuanto a hablar, a la conducta, etcétera, dice: este ha de ser de la religión. Ellos dicen la religión en cualquier religión, ¿verdad? Pero en una ocasión estábamos construyendo un puente allá por Mission, de piedra, de cuadros de piedra, ¿verdad? Y necesitábamos una grúa para levantarlos, y se contrató, y luego pues todo eso se tardó como unos 10 días, y pues comíamos allí, y se acercó un trabajador y me dice: oiga, usted es de la religión, ¿verdad? Le dije: ¿por qué? Pues es que pues no habla palabrotas como nosotros, ni cuenta los chistes y esto y aquello, y así que le pido perdón porque pues aquí mis compañeros, así es el mundo, así es el mundo. Pero nosotros tenemos que ser, como dice el Señor, primero necesitamos ser sal y luego luz, y poder tener las cualidades que Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice allí en Mateo capítulo 5, del versículo 3 hasta el versículo 12. Debemos de tener esas características. Y después el apóstol Pedro la repite en otra manera o con otras palabras en su segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 3 hasta el versículo 12, ¿verdad? Y les recomiendo que se lo aprendan de memoria, ¿verdad? Si son muchos versículos, apréndanse unos cuantos, ¿verdad? Pero cada día echen una piedrita de la palabra en su mente. En estos minutos que llevamos aquí, les he mencionado el plan de Dios, todo el plan de Dios. Hay que creer, hay que confesar, hay que arrepentirse, hay que bautizarse, hay que permanecer fiel. No un día, sino todo lo que resta de nuestra vida. Dice el Apocalipsis capítulo 2 y en la parte final del versículo 10, 2:10 o 1:10, 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor Jesucristo, a través de su ministerio, nos amonesta: velad, velad, velad. ¿Sí? No nos durmamos, que estemos preparados para apartar a Satanás de nosotros, porque si le damos oportunidad, ¿verdad? Dice la Escritura que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y dice: este Hugo era mío, este Toño, este Wally, esta hermana, ¿por qué? Y va a querernos devorar. Pero el Señor Jesucristo le dijo a Satanás:
apártate de mí, Satanás, vete. Y nosotros también le podemos decir eso. El Señor, Jehová Dios le dijo a Caín, última cita que les mencionaré, allá en el capítulo 3, sí. Dice, porque le ofrecen sacrificios, primero Abel y luego él, y le agradó el de Abel y se ensañó el semblante de Caín. Y Dios le dice, ¿por qué te ensañaste? He aquí el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. El pecado siempre está a nuestra puerta, hermanos, pero nosotros debemos de enseñorearnos de él y apartarlo. No hacer lo que Caín. En lugar de enseñorearse Caín del pecado, el pecado se enseñoreó de Caín y Caín fue y mató a Abel. Dios nos bendiga. La predicación, la exposición de la palabra, muy resumida por el tiempo, ha sido predicada y es la invitación para aquellos que no han obedecido al Señor. Pero cantamos un himno y que este tema en el que podemos mirar todo lo que Dios ha dispuesto, ¿verdad? Podemos esperar en él. Cantemos el himno 141. La primera, segunda y última estrofa. Fiando en Cristo. Oh, cuán dulce es fiar en